Seguimos en el aire de Eso que Falta y como cada lunes, cada 15 días, nos encontramos con alguna de las compañeras que hacen esta columna denominada Perspectivas Críticas de la Economía Actual. Hoy es el turno de Noemí Giosa Suazúa, quien nos trae como tema el exterminio de la industria argentina, los destruidos, los acomodados y los promovidos del industricidio mileísta. Hola Noemí, ¿cómo estás? Aquí Emilia y Mailén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Sí, te escuchamos perfecto. Ay, qué alegría. Bueno. Es como que nos da un alivio, ¿no? Cuando la parte técnica funciona. Claro. No sé qué tengo que tocar, que me saco esto, me pongo lo otro. Bueno, bueno, ¿qué tal? Una tarde de sol. Una tarde de sol, fresquita, con un partido en vivo en este momento. No sé cómo te trata a vos el Mundial, pero no. Brasil acaba de empatar a Japón en parte ya de las eliminatorias. Alguno de los dos países queda fuera en este momento. Espero que no sea Brasil. Bueno, muy bien. Igual no voy a opinar qué quisiera yo como resultado. No lo digas, no lo digas. Porque no lo digas. No lo digas. Está bien que no lo digas. Si querés, a fines de julio hablamos sobre eso. Bueno, dale. Bueno, sí, hoy voy a traer un tema que está dando vueltas y en realidad lo quiero poner sobre la mesa para reflexionar un poco porque vulgarmente entre los que conocen del tema, pero diría que porque es un término vulgar, hablamos de industricidio, sí. ¿No? Sería algo así como el homicidio de la industria, ¿no? Porque bueno, sí, de hecho toda esta política del gobierno actual tiene impactos muy fuertes sobre la industria. Yo voy a ilustrar después con algunos numeritos, pero antes lo que quiero reflexionar es ¿por qué la industria, no? O sea, ¿qué tiene de particular o de común o de no este sector para que se enfatice en términos de su evolución y que muchos gobiernos durante muchos años y en muchos países, sobre todo estoy hablando de los países en desarrollo, llamados subdesarrollados, se han ocupado de un proceso de construcción de un entramado industrial? ¿Qué supone? O sea, la industria supone un entramado productivo más complejo que otros sectores. Dentro de la industria hay muchas ramas diferentes y esas ramas también tienen distintos grados de complejidad. Cuando hablo de complejidad, hablo del proceso de producción y también demanda mano de obra más calificada que otros sectores, pero también de distintos grados según la rama industrial. Sí. Pero la industria ha sido destacada históricamente por su capacidad, primero, de generar valor agregado, ¿no? O sea, eso es lo que se le agrega a los insumos que compramos. Lo segundo, bueno, al generar más valor agregado se genera más productos, se genera más riqueza y por lo tanto hay más para distribuir. Uh-huh. También se le ha destacado porque sus procesos de producción, como son más complejos, demandan mano de obra con más calificación. Y eso también es retribuido con mejores salarios que el resto de la economía, el resto de los sectores, ¿no? Esto hablando también en general, porque hay distintos tipos de industria. En los procesos de formación históricos, digamos, del entramado industrial, en los países subdesarrollados, me estoy hablando, los estados han aplicado diferentes políticas para lo que se llamaba en esa época proteger a la industria naciente. Eso es, entendiendo que entrábamos al sistema capitalista con otros países ya avanzados, claro. Ya construyeron la tecnología, exportábamos, ellos nos llevaban años de desarrollo, nosotros, y construyeron una tecnología. Esto es interesante porque la tecnología no es abstracta, se construye en base al medio social. Obvio. Y en Europa, que se habían sacado de encima, lo digo de este modo, bueno, lo que llamamos excedente de fuerza de trabajo, porque migraron con la pobreza a muchos países, entre otros Argentina. Entonces, la tecnología que ellos fueron construyendo, armado, tenía, como lo voy a decir en términos relativos, ahorradora de mano de obra en términos, con comparación a lo que necesitaba nuestro país, es que tenía mucha mano de obra. Claro. Entonces,
Eso ya no se ubicaba en distintos lugares, pero bueno, la protección en la industria naciente fue entendiendo que para competir no se podía tener abierto el país para que entraran productos que llevaban más avance que lo que podíamos desarrollar. Bueno, y así se fueron construyendo distintas políticas. En América Latina, hacia mediados de la década del 70, del siglo pasado, estoy hablando de los años 70, los llamados años 70, todavía no estaba completo el proceso de industrialización. Con esto quiero decir bienes de capital, insumos y productos manufacturados. En los países de América Latina me estoy refiriendo por ahí a los más industriales, Brasil, Argentina. Pero en Argentina, con la dictadura militar, se trunca. Bueno, obviamente que esto es un debate, pero bueno, hay una posición que yo la que estoy replicando, Flax, etcétera, que analiza cómo se trunca el proceso de industrialización, ¿no? O sea, se detiene porque se abre la economía antes que hubiera culminado ese, digamos, englobe, ¿no? No así en Brasil, no sucede en Brasil esto, aunque Brasil tuvo su dictadura militar contemporánea. O sea, la dictadura de Brasil tuvo políticas industrialistas, digamos. Desde todo. O sea, lo que se llamaba ya el tríptico, el tripé, que era el Estado, era un actor muy fuerte en la política industrial y financiando, ¿no? El ganado, etcétera. Mira. Lo que hoy sucede tiene su historia, digamos. No es de un día para el otro. Bueno, entonces desde ese momento la Argentina ha tenido según el gobierno, distintos tipos de política y de política industrial, alguna un poco más proteccionista, otras no, como en los años 90 fue absolutamente liberal, y entonces ahí ya empezó un proceso. Una parte fue una dictadura, pero los años 90 fue un proceso de destrucción de parte de la industria de modo importante, porque se abre la economía, ya ahí tenemos hoy ya sabemos qué iba a pasar porque ya lo vimos en los 90, se abrió la economía y se empezaron a reemplazar productos locales por importación, ¿no? Luego, en los 2000 se trata de proteger un poco de algunas políticas de protección, pero bueno, yo diría, esto ya es en función de lo que yo he estudiado, no es que lo saco de la galera, pero es un posicionamiento que habíamos ya salido un poco de la autopista, ¿no? Por decir, digamos, tiene un costo la destrucción y no es fácil después, y muy difícil más que no es fácil reponerlo, ¿no? Por ejemplo, la industria textil fue destruida en los años 90 como lo está haciendo ahora. Entonces, los matriceros, por ejemplo, se perdieron. Personas que en la industria textil tienen toda una función productiva, que es hacer matrices para se perdió el oficio, porque esas personas se fueron a trabajar de otras cosas y el oficio se perdió. En los 2000, cuando se trata de recuperar y bueno, se protege y se desarrolla más la industria textil, bueno, no había matriceros. Se trata de recuperar un poco ese oficio, pero ¿qué pasa? Los antiguos matriceros hoy en día no tenían la técnica, porque para ese momento las matrices se hacían mucho por diseño por computadoras. Con esto es solamente un ejemplo para que la audiencia tome conciencia de lo que está sucediendo. Es sumamente grave. Es más sobre lo que ya nos pasó y es muy difícil de recuperar lo que se está perdiendo. Tenemos, digamos, una política donde el tipo de cambio real está muy bajo, ¿no? Es decir, el dólar está muy bajo, o sea, que se dice un tipo de cambio apreciado, eso hace las importaciones mucho más baratas. Yo no voy a entrar acá en discusión si estuvo bien o mal protegido, etcétera, porque bueno, que los industriales cobraban lo que querían. Todo eso se puede revisar y hacer una política. Y la destrucción es, bueno. Sí, la destrucción es otra cosa, claro. Salva. Claro. Y las empresas, bueno, no son tontas algunas. Tenemos la apertura comercial, tenemos un mercado interno que se contrae. Entonces, todo eso genera un resultado obvio, que ahora yo voy a dar unos pequeños numeritos, pero que es por un lado lo que se llama la reprimarización de la economía, porque los sectores que no se van a ver involucrados en esto son los sectores de la actividad primaria, del agro, pesca, minería. Sí, los que no tienen un valor agregado, digamos. Exacto. Claro. Y que claro, entonces lo que importa es el recurso. Y se viene el extractivismo, el recurso.
Y bueno, en paralelo a la otra cara de la moneda es la destrucción del entramado industrial, que es lo que se llama industricidio. Claro. Bueno, ¿de qué se trata esto? Voy a dar unos pequeños numeritos. Por un lado, estos 3 últimos años, el producto de la industria, lo que se produce, cayó un 11%. Esto dicho así, bueno, no sé, un 11%. Bueno, hay que pensar que el total de la producción del producto creció en esos 3 años un 2%. Es muy poco, pero claro, el total creció un 12% y la industria cayó un 11%. Fue el sector que más cayó la industria junto con la construcción, que cayó más o menos, cayó un 13%. Son los dos sectores, o sea, la industria y la construcción, que es muy generadores de empleo. Sí, claro. Y más golpeados, claro. Claro, generan mucho empleo. La industria, empleo más complejo, la construcción, empleo de calificación, de menor calificación, pero genera mucho empleo. Ahora, ese aumento del producto que dije del 2% lo explican. ¿Cómo se explica? Porque cae la industria, cae la construcción, y porque lo que creció fue la agricultura y la ganadería, la pesca, la explotación de minas sin canteras y las finanzas. Claro. Entonces, esos crecen como pesca al 49%. Claro, tienen en el total un producto menor, pero digamos, lo que estoy mostrando, no quiero dar todos los números, pero es que eso fue lo que se dinamizó, por alguna manera, que genera poco empleo. Bueno, tampoco tiene tanto peso en el producto. Entonces, esto es, ¿no?, la reprimarización de la economía y la destrucción de la industria, que ahora voy a dar algunos otros numeritos. Pero antes quiero decir una cosa. Es decir, ¿esto es bueno o es malo? Porque algunos pueden decir, bueno, ¿para qué queremos industria si somos ineficientes y podemos importar? Porque por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Venezuela en los años 60, 60, 70 apostó al petróleo. Entonces Venezuela no tuvo un entramado productivo. Entonces casi que terminan importando hasta los alimentos, ¿no? Entonces la autonomía en la producción, digamos, es por eso es fundamental. Después uno puede discutir qué tipo de industria, esta industria es contaminante, qué producir, qué no, pero digamos, estamos hablando ahora en cuestiones de la función que tiene, ¿no? Para la propia, digamos, reproducción de las personas, tener o no tener. Bueno, por ejemplo, la capacidad en uso de la industria, de todo lo que está instalado, del capital, de las máquinas, etcétera, en este momento es la más baja, o sea, está en el 56%. Es la más baja desde hay que ir a la pandemia, cuando la industria más o menos se paralizó, para tener un indicador de estas características. 56%, ¿cómo lo podemos traducir? Y de 10 equipos, 4 no están funcionando. Eso es un número. De 10 máquinas, 4 están paradas. Por eso se destruyó empleo. Obvio. 79.000 puestos asalariados registrados, porque también la industria, hay una pequeña establecimiento que tiene no registrado, pero en general generan los mejores puestos de trabajo dentro de los malos puestos de trabajo que tenemos. Es muchísimo, o sea, el 7% del total de la plantilla, ¿sí? Cerraron empresas, básicamente pequeñas y medianas empresas cerraron 3.000 empresas. Ese es el dato del observatorio de PYME. En general, se cerraron pequeñas empresas y que obviamente llevan asalariados que dejan de estar ocupados, pero la mayor parte de los puestos de trabajo destruidos, de asalariados, son de las medianas y medianas grandes empresas, porque son las que tienen más claro. ¿Cuáles son? Ahora, esto es, ¿no? Vemos en el agregado. Sí, también quiero decir cuáles fueron las ramas industriales, ahí sí las más perjudicadas. Bueno, de 16 ramas en que podemos dividir la industria, solo 3 no se vieron afectadas. Todas las demás cayó su nivel de actividad, expulsó empleo, etcétera. Y esas son el petróleo, las 3 no afectadas, el petróleo, el tabaco y otra cosa se llama otros medios de transporte, donde están las motos que se usan en los Rappi, digamos. Donde más se cerraron empresas fue en los rubros textil,
productos metálicos y muebles, ¿no? Ahora bien, esto a nivel de sectores. Ahora, las empresas no se comportan todas iguales. Entonces hay que ver qué estrategias adoptaron las empresas. Bueno, muchas empresas, las multinacionales, se fueron del país ya en este periodo, ¿no? De distintos rubros, algunos bancarios, otros de servicios, otros industriales. Y algunas empresas de capital nacional, y ahora voy a nombrar algo que se ha difundido en los últimos tiempos, adoptaron lo que adoptan es sacarse de encima líneas de producción, sustituir producción nacional por importada, contraerse, y en esto de sustituir producción nacional por importada, han aparecido estrategias. Una es la empresa Lumilagro, otra es la de Ollas Essen. Hay un estudio que publicó el IPIP de los autores son Martin Short y Gustavo Zanotti, que hace las cuentas, porque entraron a las bases de datos de exportación, que estas empresas, ¿qué hicieron? Bueno, Lumilagro cerró la línea de producción de los termos, despidió a los trabajadores, por supuesto apoyados por la ley de reforma laboral, y fue a producir a China y luego importa los termos. Claro. Lo que Essen hizo lo mismo con algunas ollas. Lo que muestra este estudio es que el precio al cual se vende ese termo que se importa no es menor que si se hubiese producido aquí. Claro. Digamos, ¿no? O sea, muestran cuál es el valor del precio importado y a cuánto se vende. Se vende algunos a 7 veces más, las ollas a 5 veces más. O sea que, como resumen, en verdad lo que podemos entender acá es que el industricidio es sobre las plantas trabajadoras. Claro. Ahora, en términos de la ganancia de estas empresas, en verdad la incrementaron cuando no la mantuvieron igual de mínima. Sí, y para los consumidores no hay beneficio porque el precio no baja. Claro. Algunas empresas, otras cierran y no tienen ni la posibilidad de hacer estrategia. Claro. Pero Lumilagro tiene espalda, entonces despide, dio la reforma laboral en Garza. Sí, facilitó, claro. Claro, porque ¿qué hace? ¿Qué dice la UIA? La Unión Industrial Argentina. Dice, bienvenida la reforma laboral, y de esto no dice, bueno, no todo está tan bien, pero no dice nada. Entonces, ¿por qué no dice nada? Es la unión de las industrias, ¿no? Claro. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el proyecto del gobierno? Y ya voy cerrando. Y el proyecto del gobierno es promover algunos sectores y empresas. ¿Cuáles? Y las que están en el RIGI y las que están en el Super RIGI. Es decir, donde supone determinado nivel de inversión muy alto. Sí. Y donde le dan enormes beneficios, o sea, en impuesto a las ganancias, en derechos de exportación, que para el Super RIGI se eliminan, se bajan, en derechos de importación, que también se eliminan, se bajan, en el Super RIGI a 30 años, o sea, nos quieren encarcelar 30 años con esto. Todavía no está terminado de votar en el Congreso, y ahora hay un llamado a firmar en contra, porque digamos 30 años encanutados en esta barbaridad. No, y aparte algo que no recuerdo con quién hablábamos acá al aire, que claro, una vez que vos firmás esos contratos con estas empresas, es muy difícil revertir ese contrato. O sea, que efectivamente son 30 años. Exactamente, porque te mandan a litigar al Fuero Internacional. Claro. Ya lo vimos, YPF finalmente terminó saliendo bien, pero podría haber salido muy mal, y entonces, perdés totalmente, que es soberanía, autonomía, todo. Claro. Entonces, digamos, la audiencia, la sociedad, está bien, esto lo conocemos uno, lo podemos entender otro, obviamente las personas están preocupadas por cómo pasan de un día para el otro, pero bueno, en todo caso, quien lo escuche, que tome conciencia, porque no es lo mismo, y justamente porque como no se difunde tanto, bueno, ellos hacen, ¿no? Avanzan de un modo de que después no se pueda retroceder. Claro. Porque otro gobierno puede modificar la ley de contrato de trabajo y sacar todo esto, pero lo de los 30 años, no es tan fácil, habría que ver. Claro. Clarísimo, Noemí, muchas gracias por otra entrega de perspectivas críticas de la economía actual. Nos encontramos con el equipo dentro de 15 días.
Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas, que tengamos buena semana. Un abrazo grande. Pasó así Noemí Giosa Suazúa, hoy haciéndose cargo de perspectivas críticas de la economía actual. Hablamos de industricidio